capítulo 3, allí donde venimos analizando la iglesia de Sardis. Ya prácticamente no nos quedan faltando sino 2 iglesias aparte de Sardis. Esperamos en el Señor poder terminar esta iglesia de Sardis, pero he querido que profundicemos muy bien en cada una de las iglesias. La que más nos demoró, recordemos, fue la iglesia de Tiatira, pero obviamente me he demorado en cada una de ellas porque es bueno tener claridad, tener claro qué es lo que el Señor está hablando a su pueblo en esa época, pero también a nosotros hoy. Y vamos entonces a seguir adelante y vamos La semana pasada habíamos terminado hablando acerca del Espíritu de Dios y qué era lo que el Espíritu de Dios le dio a Jesús, pero también que Jesús lo extendió a nuestras vidas de acuerdo a como dice Juan. Y recordémosle ese pasaje donde él decía que Jesús dijo claramente que él se iba, pero que mandaría a otro consolador que iba a estar con nosotros, y era el Espíritu Santo. Y cuando hablábamos de eso, obviamente terminamos ya la parte del espíritu de temor de Jehová, es decir, cómo el Espíritu de Dios nos ayuda para que tengamos temor de Jehová. No temor a Jehová, sino temor que viene de Dios a nuestra vida. Y temor, decíamos claramente, que era esa reverencia, ese respeto y esa honra a Dios, a su persona y a sus obras. Cuando una persona no respeta a Dios, no tiene reverencia delante de Dios, ni honra a Dios, es una persona que no puede tener el Espíritu de Dios, que le pertenece a Dios. Porque si yo tengo el Espíritu de Dios, Él me dará ese temor que viene de Dios. Que ese temor no es ese miedo, aunque de todas maneras sí debemos tenerle miedo a Dios, porque Dios es el único que nos puede condenar o salvar. Entonces es obvio que uno a veces siente ese miedo y yo no me quiero condenar, yo no quiero que Dios me castigue, porque el castigo de Dios es muy fuerte, ¿cierto? Pero aquí cuando hablamos de temor no estamos hablando directamente de ese miedo en el cual nosotros a veces estamos sumidos y que nos lleva de pronto a un problema de depresión por el miedo. No, ese temor, esa reverencia, ese respeto es porque sabemos que Él es Dios, que Él puede castigar, que Él puede condenar, es el único que puede destruir nuestra alma, es el único que puede destruir nuestro cuerpo, es el único que puede destruir todo lo que conocemos. Entonces eso nos lleva a ver su magnificencia, su poder, su santidad. Recuerden lo que pasaba con el pueblo de Israel cuando Moisés bajó de estar cara a cara con Dios. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel, cuando Moisés mostraba su rostro, ellos no eran capaces de mirar al rostro a Moisés. Exactamente, porque Moisés venía con la santidad de Dios impregnada en su cuerpo. Y entonces ellos físicamente le dijeron a Moisés: tápese porque no soportamos que usted esté con su cara descubierta. Porque era tal la santidad que despedía a Moisés, que ellos por su pecado, por haberle fallado al Señor, por haber adorado un ídolo, ellos no eran capaces de mirarlo a los ojos ni soportaban estar con Él. Entonces mire que eso tiene que ver con la misma santidad de Dios. Por eso, cuando tenemos ese temor de Dios, debemos saber que es temor por la santidad, el poder, la magnificencia de Dios. Y eso quedó muy claro. También en segundo lugar hablábamos de la obediencia a la voluntad del Padre, mostrando nuestra confianza. Si yo tengo temor de Jehová en mi vida, yo voy a obedecer a Dios y voy a buscar agradar a Dios con mi vida. Cuando nosotros desobedecemos
lo hacemos sin el temor de Jehová. Se nos olvida la reverencia, el respeto y que Dios merece ser honrado con nuestra vida. Por eso es tan esencial tener en cuenta, y recordemos que el mismo Salomón repite una y otra vez en su libro de los Proverbios, que el temor de Jehová es el principio de la verdadera sabiduría. El hombre se cree muy sabio, pero si no teme a Jehová o teme a Dios, es necio, no es sabio, porque no conoce verdaderamente lo que es la sabiduría, la verdadera sabiduría. Hablábamos de qué hace el temor de Jehová: enseña a amar a Dios, enseña a desear conocer más a Dios, dota de adoración a Dios, da humildad, ayuda a no pecar, quita el miedo, es medicina, ayuda a crecer. Eso lo dejamos muy claro. Ahora, en el mismo versículo, después de terminar de mostrar las características que Jesús, como el Hijo de Dios, tenía en su vida por causa de que el Espíritu Santo de Dios estaba en él y le pertenecía y él lo tenía, dice esto. Seguimos adelante. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que recordar lo que significa yo conozco tus obras. Cuando dice yo conozco, está diciendo Jesús que Él mira y Él está percibiendo continuamente lo que está sucediendo en totalidad dentro de su pueblo, dentro del corazón de su pueblo, dentro del mismo templo. Todo lo que ellos están viviendo, todo lo que ellos están haciendo, está en el conocimiento pleno de lo que ellos hacen y cómo se comportan delante de Dios. Y miremos dos textos: Job 34:21. Job capítulo 34, versículo 21, dice: porque sus ojos están sobre ¿qué? Los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Mire qué tremendo ese texto. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Es decir, el Señor percibe todo lo que sucede en tu vida y en mi vida. A veces nosotros queremos esconder delante de Dios, y delante de Dios ninguno de nosotros podemos esconder. De hecho, si ustedes recuerdan el Salmo 139, vamos ahí al Salmo 139, que es muy conocido. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido, mire, mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Cuando uno ve eso, uno ve que el Señor es tan detallista. O sea, si uno se pone pensemos nosotros, si ustedes, alguien importante en alguna parte, ¿a usted qué le importa el sentarse o levantarse de una persona? Pues usted sabe que la persona tiene que levantarse, tiene que sentar, tiene que caminar. ¿A usted le importaría más lo que hace y de pronto lo que piensa? ¿Cierto que sí? Pero el sentarse, el levantarse, eso es algo común. Eso, pues realmente uno diría, eso no tiene sentido, eso no tiene valor. Pero para Dios, nuestro sentar y nuestro levantar es importante.
Porque cuando tú te sientas, ¿por qué te sientas y para qué te sientas? A veces nosotros nos sentamos con rabia, con ira. Entonces la actitud en cómo te sientas. Y cuando tú te sientas, te acomodas. Si te sientas para dormir o te sientas para escuchar la palabra de Dios. Recordemos a Marta y a María. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Marta, Marta, conozco tu levantarte y es porque estás afanada por servirme, pero mira a tu hermana que está sentada y quiere escucharme. La mejor parte se la lleva ella por escucharme, no por estar sentada, ni porque la otra esté parada, sino por la actitud y el por qué y para qué están haciendo las cosas. A veces cuando tú te paras, ¿para qué te paras? Para insultar, para vociferar, para gritar, para irrespetar, para golpear. Hay muchas cosas que podríamos decir de por qué nos paramos y cuál es el objetivo de nuestro parar. Hay gente, por ejemplo, si uno va a alguna parte y suena el himno nacional o el himno antioqueño, se paran en muestra de respeto al himno y a la bandera. Pero hay gente que ya no se para, sino que se queda sentado. ¿Por qué? No le importa el himno, no le importa la bandera. Desde el principio a nosotros nos enseñaron que una forma de respeto era ponernos en pie. En una boda, entra el novio y todo el mundo sentado, pero entra la novia y todo el mundo se para. ¿Por qué? Porque esa es nuestra cultura. Es más importante la novia que el novio. La novia se va a casar sola, entonces ¿por qué el novio siempre tiene que también estar ahí parado esperando? ¿Ven? O sea, hay muchas cosas que uno podría decir y preguntarse en frente a las culturas o costumbres que tenemos como seres humanos. Y hay unas que las valoramos. Usted no había pensado eso, ¿cierto? ¿Por qué, verdad? Yo no me había preguntado por qué el hombre está ahí esperando y todo el mundo sentado, hablando, chismoseando, riéndose, y cuando entra la novia todo el mundo se queda callado y ahí mismo se ponen de pie a mirar a la novia, cómo viene bonita y todo eso, como si ella fuera la única que se fuera a casar. El hombre no se casa. ¿Por qué el hombre no entra también? ¿Usted no se ha preguntado eso? A mí me parece que lo más lógico es que entraran los dos juntos. ¿Por qué? Porque ellos son los que se van a casar. Pero nuestra costumbre es muy diferente. Y si ustedes notan, uno ve en todos los medios y en todos los lugares esa situación. Entonces, ¿nos paramos por respeto, nos sentamos con respeto o nos paramos por irrespetar, de irreverentes, de rebeldes? Porque a veces siéntese y se para, párese y se sienta. ¿Ven? La actitud. Por eso aquí dice, tú has conocido. ¿Por qué? Porque el Señor está relacionado con el sentarse y el levantarse. Porque es la actitud que hay detrás de ese sentarme, de ese levantarme, lo que Dios está viendo, porque Dios conoce el corazón, como decíamos en Job 34, el Señor mira y ve todo lo que hay en el hombre, sus motivaciones, el por qué hace las cosas y para qué las hace. Por ejemplo, en este momento, ¿por qué estamos sentados? La respuesta lógica, ¿cuál es? No, es que quedarme de pie mientras el pastor predica 45 minutos, casi una hora, me canso y yo estoy muy cansado. Uno diría, esa es la respuesta lógica. De pronto alguien que dice, no, es que yo sentado puedo poner atención mucho mejor. Esa es otra actitud, esa es otra motivación diferente. Hay otros que dirán, no, es que yo estoy acostumbrado a sentarme cuando está alguien allá parado al frente. Otros dicen, es que no hay más nada que hacer. Por mí yo no estaría ni siquiera aquí sentado.
Yo estaría de pronto sentado frente a una pantalla de televisión, o estaría paseando, o estaría haciendo otra cosa. La actitud. Entonces, él percibe lo que está sucediendo totalmente en el corazón del hombre, y por eso él se interesa aún en cómo se sienta, cómo se levanta y aún cómo piensa. Por eso dice: has entendido desde lejos mis pensamientos. Él no necesita estar aquí para él saber lo que estoy pensando. Él desde lejos, desde su trono, conoce y sabe lo que hay en mi corazón, mis pensamientos, cuáles son mis intenciones. Uno a veces le dice a las personas, un ejemplo de ello personal. Yo en una ocasión le decía al Señor, yo estaba estudiando comunicación social en la universidad, y yo le decía al Señor: Señor, yo estando aquí en la universidad, yo quiero estudiar comunicación social porque yo quiero servirte a través de la comunicación social, y yo quiero hacer algo especial dentro del medio cristiano, qué bueno, y yo tenía ciertos pensamientos. Pero Dios sacó a la luz de mi corazón lo que verdaderamente yo quería. Y yo lo que quería era tener fama, que me vieran en la televisión. Entonces, cuando yo vi esa intención y el Señor la conocía, Él había entendido desde lejos que no era lo que yo decía con mi boca, sino que en mi corazón había algo totalmente distinto. Y sí, era verdad, yo anhelaba, porque en el medio cristiano, infortunadamente, en la parte televisiva y todo eso, hay muy poco. Entonces yo decía, qué bueno poder uno marcar la pauta, hacer ciertas cosas en televisión para dar valores cristianos, dar principios bíblicos, no como siempre que se sientan dos personas a hablar y hablar y hablar, o que muestran las predicaciones. No estoy diciendo que esté mal que muestren predicaciones, pero ustedes saben que hoy en día vale más un programa donde usted pueda poner una serie donde le muestre a la gente la vida cristiana, y entonces la gente a veces hasta aprende más fácil así. Pero infortunadamente uno, cuando ve la televisión cristiana, uno a veces ni le dan ganas de verla. Cuando presentan películas, sí, porque son interesantes, porque hablan del Señor, testimonio, etcétera, viendo el poder de Dios de una manera especial, y muchas veces, y mucho más cuando son bíblicas. Pero el Señor sacó a la luz lo que verdaderamente había en mi corazón. Has entendido desde lejos mis pensamientos, y mi pensamiento era la fama, tener fama, que me vieran en la televisión todo el mundo, y yo ser un personaje de la farándula colombiana. Cuando yo vi que era eso, en ese momento entendí muchas cosas, porque el Señor me dijo: te sales de estudiar comunicación social. Y yo duré solamente 2 semestres, porque el Señor me dijo: yo te he llamado a predicar mi palabra, no a ese cuentecito de que te estén viendo en televisión para que te sientas en tu orgullo y en tu egoísmo. No es para lo que yo te he llamado. Y muchas cosas así como esas nos han pasado a todos, que nosotros decimos: no, es que a mí me gustaría esto, por esto y por esto, pero a la hora de la verdad el objetivo es muy diferente. Y cuando Dios saca a la luz, porque Él sí entiende nuestros pensamientos, nuestras motivaciones más profundas, Él las saca a la luz y muestra que estamos pecando contra Él. Luego sigue diciendo: obviamente has escudriñado mi andar, es decir, todos los días como yo me comporto, como yo vivo aquí en la tierra, Él lo escudriña. Aun cuando yo reposo porque tengo pereza de hacer las cosas, o yo reposo porque estoy cansado, o por qué reposo, o para qué reposo. Y aún eso el Señor lo conoce y dice: todos mis caminos te son conocidos, es decir, por donde yo vaya, por donde yo camine, por donde trace mi vida y decida por mi vida, el Señor lo conoce.
Entonces no nos podemos escapar. Por eso el Señor le decía a esta iglesia, yo conozco, miren, yo estoy viendo, percibo lo que hay en sus corazones, en sus pensamientos, su sentar, su levantar. Yo lo he examinado todo, lo conozco todo, estoy mirando lo que están haciendo, cómo se están comportando, cuáles son sus motivaciones para hacer las cosas, o por qué no las están haciendo. Eso también tiene que ver con eso. Porque mire lo que dice, pues aún no está la palabra en mi lengua y ya el Señor la sabe toda. Cuando yo hablo, antes de que yo hable, y usted a veces habla y usted no está pensando lo que está hablando, usted simplemente habla. Y el habla sale, aunque haya algo en el corazón y a usted por ejemplo le dice, hábleme acerca del amor. Usted no se queda como, a ver, el amor, y entonces empieza a pensar, no, a usted le dice el amor y hay veces en la lengua de una, el amor, esa palabra, y usted mismo empieza, porque usted tiene muchas cosas de donde coger. Y habla y dice, no, el amor es cuando una persona viene y te da un pico, o cuando viene y te rasca la cabeza, o cuando viene y te pone los zapatos, o cuando viene y te ayuda en esto, y entonces tú inmediatamente tu lengua, y entonces antes de que tú sueltes tu lengua, o sueltes palabra en tu lengua, ya el Señor sabe qué vas a decir. Así sea un disparate, pero Él ya lo sabe. Porque a veces uno ve en las noticias que le pregunta a una persona una cosa, y ella sale respondiendo otra. Entonces es algo muy tremendo que vemos en este texto. Luego dice, 5, detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Quién puede entender eso? Que un Dios tan grande, un Dios tan maravilloso, se preocupe por nosotros y esté tan preocupado que aún hasta mis motivaciones de sentarme, de levantarme, de mis pensamientos, de mi andar, de mi reposo, de mi no reposo, de estar ocupado, de mis caminos, de aún de mi palabra que va a salir de mi lengua, el Señor esté preocupado o esté ocupado en saber qué está pasando. Es demasiado maravilloso, es demasiado difícil de comprender. Porque lo más duro para nosotros los seres humanos es entender una cosa como es, que un Dios tan grande se ocupe de uno, piense en uno. Ahora mire lo que dice el verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? En otras palabras, ¿a dónde me voy a escapar? Para que no lean mis pensamientos, para que no sepa lo que hay en mi lengua, para que no vea mi sentar y levantar, para que no mire mis caminos, para que no sepa quién soy yo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de su presencia si el Señor está? Es que su presencia está en todo lugar, porque Él es omnisciente y Él es omnipresente. Entonces un Dios tan grande, no podemos huir. Él siempre está viendo todo lo que estamos haciendo. Y a mí me parece muy claro aquí en Apocalipsis que el mismo Señor le está diciendo eso. Yo tengo al Espíritu de Dios y las 7 estrellas, es decir, las 7 iglesias las tengo en mis manos. También tengo a los pastores en mis manos. Y yo sé lo que está pasando con esos pastores, yo sé lo que está pasando con mi iglesia, yo sé porque yo soy Dios y ustedes no pueden huir de mi espíritu y no pueden huir de mi presencia. Qué tremendo, ¿verdad? Pero también no solamente está hablando de que Él conoce, sino que ¿qué es lo que conoce? Nuestras obras o las obras de la iglesia de Sardis. Y eso se refiere a las actitudes, al comportamiento y a las acciones de su pueblo. Miremos primera de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro,
capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice: así vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ¿qué? Ganados sin palabra por la conducta, la actitud y las acciones de esa mujer. Pero, ¿cuál es la actitud, el comportamiento y la acción de las esposas hoy en día? Estamos en el feminismo, es de no sujeción a su esposo. Recordemos, la sujeción en el Señor, no cuando es para pecar. Cuando es para pecar, primero es el Señor. Y qué pena, mi hijo, pero hasta allá no llego. Mi hija, venga, peguémonos una bailadita. No, Señor, yo soy cristiana y Cristo está por encima de usted. Mi hija, venga, peguémosle aquí un poquito. No, Señor, qué pena, pero yo soy cristiana. Por eso es muy claro. La palabra de Dios dice, para que los que no creen puedan ¿qué? Ser ganados para Cristo sin palabras, por la conducta de sus esposos. Y dice, considerando vuestra conducta casta y no irrespetuosa, sino irrespetuosa. Es decir, la mujer le debe respeto a su esposo y debe tener una conducta pura delante de Dios. Casta es pura delante de Dios y delante de su esposo. Y por eso empieza a decir que el atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, porque aquí la actitud de ciertas mujeres es siempre fijarse más en lo externo para que me vean, para sentirme bien conmigo misma y que me adulen y que me digan tan linda que estás, porque es que en nuestra cultura, si usted no le dice a la mujer que está linda, la mujer ya se sintió mal. Ya entonces la mujer dice, él no me ama. Y eso no es así. Es verdad que es muy bueno admirar a la esposa, admirar la belleza de la esposa, sí, pero aquí lo que está diciendo es, no se ponga a perder el tiempo en cosas externas. Su actitud, su comportamiento y sus acciones son las que verdaderamente Dios ve. E infortunadamente ya hoy en día es más importante lo externo. Por eso uno ve las mujeres con cirugías. Y lo más triste es que dentro de la iglesia está pasando eso. Mujeres que están yendo a spas, mujeres que se están haciendo cosas estéticas, y entonces ya las ve uno y las iglesias a veces parecen pasarelas de moda. En la que mejor moda tenga, y hoy tenemos a nuestra hermana Julanita de tal, y a veces hay mujeres que se suben al púlpito precisamente de esa manera y convierten el púlpito no con el respeto que merece un púlpito, la dignidad que tiene un púlpito, sino que esas mujeres se pavonean de lado a lado mostrando su vestuario todo apretado, todo diciente, todo como les mostraba yo la foto que hay aquí en la 33 de la diosa Venus, que es la diosa de la sensualidad, y eso es lo que está pasando dentro de la misma iglesia. Mujeres pasando por la pasarela, vistiéndose de maneras totalmente indecorosas, porque lo importante es lo externo. Entonces ya vemos mujeres tatuadas, mujeres con piercing, hombres tatuados, hombres con piercing, que porque eso es arte, que porque eso es yo no sé qué, y entonces lo que están haciendo es descuidando lo más importante, que es su corazón. Pero también el versículo 7 dice, vosotros maridos igualmente, es decir, así como a las mujeres le tenía su mensaje. Entonces dijo, ay, usted creyó que para usted no hay. Sí, señor, para usted también hay. Dice, vosotros maridos igualmente, ¿qué dice? Vivir
con ellas sabiamente. O sea, el versículo del texto original no existe, pastor. En la Biblia tuya no existe. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Qué tremendo. Con sabiduría. ¿Pero sabiduría de qué? De Dios. ¿Por qué dice, por qué a la mujer no le dice, mujer, sé sabia con tu esposo? No, le dice, obedezca a su esposo, respételo, para que él pueda ser ganado para el Señor. Si el esposo no es cristiano, pero si el esposo es cristiano, para que él sea fortalecido en el Señor. Porque prácticamente esa parte es la más complicada y más difícil para la mujer. Para el hombre, ser sabio cuando la esposa está, claro, es que usted mire, es que clarita, mejor dicho, lo enjabonó, lo bañó, le hizo de todo. Y el hombre, ¿qué hace? Se ensoberbece, se pone colorado y responde con 20 piedras y hiere a su esposa. Por eso dice, vivid con ellas sabiamente. Si su esposa tiene mucho que decir, deje que lo haga. Si se equivocó en lo que dijo, coja la palabra y dígale, mi amor, esto es así, así lo dice el Señor. Listo, eso sabiamente. No es ponerse pico a pico con su esposa, que respetame pues. Ah, sí, claro que va a venir una quita del día y bla, bla, bla. Ah, qué cuento, y es que usted cree que es que yo no estoy afuera trabajando, yo no estoy haciendo nada, y también exactamente igual, no es sabio. Dios no nos ha llamado a nosotros a hacer eso. Dios nos ha llamado a nosotros a calmar nuestro corazón y después decirles con sabiduría, calma. No hay por qué enojarse, hablemos, dialoguemos, y si está muy enojada, entonces cuando se le baje, hablamos. Cuando se calme, hablamos. Porque, hermanos, no digamos mentiras. Cuando estamos enojados, terminamos hiriendo a la otra persona y diciéndole cosas que no. Y después nosotros decimos, ¿yo por qué le dije esto? ¿Yo por qué tenía que decirle esto? Si lo que hice fue, ahí la puse a llorar o lo puse mal. Y Dios dice en su palabra que eso no es lo que Él quiere para nuestras vidas. Entonces, actitudes, comportamiento y acciones. Y la iglesia de Sardis estaba con actitudes y comportamientos y acciones que no eran conforme el espíritu de temor de Jehová. Con un espíritu de sabiduría no lo estaban haciendo. Es como si el Espíritu Santo no estuviera con ellos, porque ellos no estaban actuando de la manera que veíamos con todo lo que el Señor había hablado o le dijo, o él dijo ahí en ese texto. Que él tenía el Espíritu de Dios y que por eso él tenía el conocimiento, él tenía sabiduría, tenía inteligencia, consejo, poder, temor de Jehová. Porque infortunadamente su iglesia perdió algo muy importante y ahora vamos a mirar o vamos a estar adelantando en cuanto a eso. Y mire lo que sigue diciendo, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Quién es más frágil que nosotros? Pero ¿qué es lo que ha hecho el feminismo y el machismo? Exacto. Es que vos no sos más que yo. Es que por el contrario, olvídate. Conmigo no, ya no más. Volvete y verá que te doy. Sí, hermano. No, y hacer lo mismo que están haciendo los hombres o en las manifestaciones que esta semana. El Día de la Mujer haciendo vandalismo, dañando piscinas, dañando olas. Para decir, nosotros somos igual a los hombres. Somos igual de horribles. Usted ve una mujer hoy en día y la palabra más bonita es la grandota.
Antiguamente, yo podría decir lo siguiente, con mucho respeto de los varones, de nosotros los varones. Antiguamente las mujeres eran más educadas para hablar que los hombres. Así tuvieran el habladito paisa, el habladito costeño, pero eran muy educadas. No se les escuchaba casi ninguna palabra. De pronto se les escapaba y ellas mismas decían, ay, no, perdón, esa palabra no. Ya hoy en día están hasta peor que los mismos hombres. Que con razón decía un periodista en la radio, y así quieren que los exigen respeto. Exactamente, por eso. Y mire que infortunadamente se han cambiado los papeles. La mujer, en su terminología mundana, se empoderó, pero lo más triste es que el hombre ya dejó de ese poder y se volvió muy frágil. Ahora el vaso más frágil es el hombre. Entonces ya el hombre, sí, en serio, en el mundo es así. Ya uno ve a los hombres, aún de la iglesia, llorones. En cambio las mujeres todas fuertes, todas firmes, todas así, orgullosas. Todas altivas, que no, yo por qué voy a llorar, que llore él. Y ya se está volviendo todo, ¿por qué? Porque el hombre se está volviendo femenino y por eso el homosexualismo. Y la mujer se está volviendo lesbiana, por eso el machismo en la mujer lesbiana. Es que la mujer se está volviendo machista. Y el verdadero machismo es cuando se comportan como un hombre porque creen que comportarse como un varón les va a dar el lugar que necesitan dentro de la sociedad para no dejarse de nadie. En cambio el hombre cambió. El hombre ya se está volviendo débil. Como era la mujer antiguamente, es el hombre ahora el que se vuelve débil, porque ya entonces la mujer, el hombre quiere como volverse muy frágil y que lo traten con fragilidad. Y eso no es bíblico. Claramente dice que el hombre, si vive con su esposa sabiamente, le dará honor como a un vaso más frágil. O sea, no la va a maltratar, no la va a herir. Porque para el hombre, para nosotros los varones, difícil para nosotros ser sabios en medio de una rabia por la cantaleta o las palabras o todo lo que la mujer tiene que hacer, porque cuando la mujer habla desde su emocionalidad y a veces dice cosas que no son correctas o dice cosas que no son, o le aumenta. ¿Usted no ha visto eso? ¿Qué pasó con la mujer? Es que lo tenemos en Eva. Eva, ¿qué hizo? Le aumentó a la misma palabra de Dios para que dijera lo que ella pensaba de la palabra de Dios. Le aumentó y él le dijo, ni le tocaréis. No, Dios no dijo que no lo tocaran, Dios dijo que no comieran de él. Pero ella le aumentó. ¿Qué es lo que hace la mujer frente a una circunstancia que vive en la vida? Le aumenta. Y le aumenta de tal manera porque ella quiere sentir que es importante, que es valorada, sentir que cuando aumenta las cosas es sentirse como que vean que verdaderamente ella tiene la razón. No importa si mintió, porque lo que menos piensa es en mentir, lo que piensa es aumentar para sentirse bien consigo misma, y eso no es correcto. Lo que es punto, no hay que ponerle más. Pero infortunadamente entramos en ese juego de la mentira, sí. Que mientras aquí habla de la mujer como vaso más frágil, en 1 Corintios 16:13 le habla a los hombres de velar, de estar firmes en la fe, portados varonilmente. Exactamente, ahí está. Portados, ¿a quién le dice portados varonilmente? ¿A la mujer? No, al varón. ¿Y qué significa ser varonilmente? No significa ser machista, pues, y decir que todo lo puedo, porque no. Significa como lo que es un hombre, un varón. Y un varón se amarra los pantalones y hace lo que Dios le dice que haga. En su hogar, en el trabajo, en todo lugar. Como hijo, como padre, como esposo, como trabajador, en toda parte. Debe portarse esforzándose a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces la iglesia en Sardis estaba con actitudes, comportamientos y acciones que no eran las correctas, que a Dios no le agradaban. Lo que yo acabo de leer es solamente un ejemplo de lo que eso significa.
Pero eso es parte de lo que estaba pasando dentro de la misma iglesia de Sardis. Porque al Señor decirle, tiene nombre de que vives, pero estás muerto, muchas cosas estaban pasando. En los hogares de los hermanos, en las familias, en el mismo templo, en la misma iglesia, con el pastor, con todos estaba pasando algo. Para que el Señor Jesucristo les dijera, mire, yo he percibido, yo estoy ahí, yo lo veo, está sucediendo todo lo que yo no quería que sucediera y ustedes están haciendo todo lo que yo no quería que ustedes hicieran. Yo para eso les dejé el Evangelio, les dejé la palabra para que ustedes pudieran comprender y entender cómo es que deben andar, pero no están andando bien, no están andando finito, sus actitudes, su comportamiento y sus acciones no son las que me agradan. Por eso ustedes dicen que están vivos, pero realmente, qué pena, están muertos. Qué tremendo. Y en segundo lugar, obviamente, las obras también se refiere al cumplimiento de la misión o tarea que el Señor nos ha dado y sus resultados. No podemos solamente enfocarnos en actitudes, comportamiento y acciones personales, sino también ¿qué estamos haciendo para cumplir la misión o la tarea que el Señor nos dejó aquí en la tierra? ¿Y cuáles han sido esos resultados? ¿Hemos sido ejemplo de vida para otros? Porque nuestra misión es ser ejemplo de vida, testimonio para otros. Si no estamos siendo testimonio, entonces tenemos que frenarnos en el camino y pensar realmente qué está pasando en mi vida. Ahorita yo precisamente oraba en la intercesión por la iglesia en general, porque no nos digamos mentiras, como iglesia estamos pasando por una crisis terrible, porque los testimonios que estamos dando, empezando porque ya hay iglesias de trans, iglesias de lesbianas, iglesias de homosexuales, iglesias de una cosa, iglesias de la otra, todas las modas de los hombres, las filosofías e ideologías de los hombres, las iglesias las están tomando y se están convirtiendo en eso. Se adaptan más al hombre, y nosotros no hemos sido llamados a adaptarnos a los hombres, sino el Evangelio es a quien nosotros debemos tomar forma. Sí, así de sencillo. No hay otra forma de decirlo. No hay otra manera de decirlo. Doctrinas de demonios. Entonces, cumplimiento de la misión o tarea y sus resultados. Primera de Pedro 2:9, recordemos. Vamos ahí. Primera de Pedro. Exactamente. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con una finalidad, una motivación. Es decir, tú y yo hemos sido escogidos por Dios dentro del linaje. ¿Y cuál es el linaje? O sea, la raza. ¿Y qué significa raza? Exacto. Que venimos porque hemos sido resultado de la cruz del Calvario y nuestra raza es la raza cristiana. Nuestro linaje es de Cristo. Mire que ahí comienza hablando muy claro. Un linaje, una raza, una tribu. De hecho, si ustedes ven el verso 10 es muy claro. En otro tiempo nosotros no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora alcanzamos misericordia. Por eso somos linaje escogido. No es porque yo me voy a creer como Hitler. Somos la raza aria, la mejor raza. No. Porque eso ya es orgullo. Eso ya es otra cosa. Como decían los judíos. Exactamente, como decían los judíos, somos la raza pura y los demás son impuros, como dicen los islámicos, también dicen lo mismo. Los infieles son todos los demás, pero ellos son los fieles. Por eso se hacen matar por Alá y hacen daño por Alá.
Esos son cosas que nosotros debemos considerar. Que verdaderamente al decir linaje escogido, es decir, hemos sido escogidos de diferentes razas, de diferentes tribus, para que pertenezcamos a una sola, que es la cristiana, es decir, la que sigue a Cristo, una nación, una tribu, un linaje que fue dado por sangre en Cristo Jesús. Porque al nosotros haber aceptado la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, nos hicimos tribu o linaje de Cristo. Por eso cuando nosotros decimos cristiano, significa que sigue a Cristo, que pertenece a Cristo. No es simplemente, es que por ahí murió un cristiano. Así que murió un cristiano. Es que será cristiano, no. Él no tenía a Cristo en su corazón, entonces simplemente hay que decir, murió un humano, un ser humano murió. Y agregar, es que todos somos cristianos. Y eso no es así. Y los cristianos, todos decimos que somos cristianos, pero el cristiano es el que sigue a Cristo. Exactamente, el que vive para Cristo, el que agrada a Cristo, el que entregó su vida por Cristo y para Cristo. Por eso dice tribu, linaje escogido. Todo el que se muere se va para siempre. Imagínense, unos conceptos equivocados. Todo el mundo se va para siempre. ¿Quién sabe qué entienden ellos por cielo? No sé, será una señora cielo que está esperándolos allá en el infierno para estar con ellos. Este es el infierno, ese es los testigos de Jehová. Ah, no, sí, es que hay muchos conceptos equivocados. Real sacerdocio. Dios nos ha llamado a que seamos, ¿qué? Reyes y sacerdotes. Reyes porque el Señor nos lleva a que gobernemos, ¿qué? No al mundo, porque nosotros no estamos llamados a gobernar el mundo. Gobernemos nuestra vida. Y como gobernamos nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios, porque recuerden, el gobierno de Dios sobre mi vida, entonces eso me ayuda a mí a no ser esclavo del pecado, sino a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero a la vez sacerdote, porque el sacerdote se sacrifica su vida, testifica con su vida lo que el Señor le ha llamado a hacer. Y eso se da con una vida en santidad, por eso dice nación santa. Porque Dios nos llama a la santidad. Eso es lo que hoy en día casi ni se predica en muchas iglesias. Ya la santidad está mandada a recoger para muchos, pero bíblicamente no está mandada a recoger porque somos personas separadas del mundo para vivir para el Señor. Y por eso dice, pueblo que ha sido adquirido por Dios. Nuestra labor. Podríamos profundizar más sobre eso, pero no es el momento para ello. Pero de todas maneras es el cumplimiento de misión o tarea y sus resultados. Cuando nosotros vemos esa realidad, podremos ver claramente en el texto cuando el Señor le dice, yo conozco tus obras. Yo sé. Así, mi hijito, que no se me esconda, no quiera huir de mi presencia. Yo sé lo que estás haciendo, yo sé cómo te estás comportando, yo sé lo que piensas, yo sé cómo te sientas y por qué te sientas y para qué te sientas, yo sé cómo te levantas y para qué te levantas y por qué te levantas. Hay mucha gente que se levanta para matar, hay mucha gente que se levanta para robar, hay gente que se levanta para insultar, hay gente que se levanta para amargarle la vida a los demás. Eso es así. Y el Señor conoce todo, y en la iglesia de Sardis Él les dice claramente, yo lo sé todo. Y entiendo lo que hay en sus pensamientos. Y antes de que ustedes digan cualquier cosa, yo ya sé lo que van a decir. En el 139:7 lo dice el mensaje. Ajá. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Es muy claro. Si el Espíritu Santo está en la iglesia, ¿cómo puede la gente pretender huir del Espíritu Santo si lo lleva adentro?
¿Cómo puede esconderse de la presencia de Dios si dice que es hijo de Dios, que es el pueblo de Dios, que tiene una misión, una tarea y que debe haber resultados de esa misión, resultados de esa tarea? Jesús mismo les está diciendo, mire, yo tengo los 7 espíritus, es decir, yo tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida, y recuerden lo que yo hice cuando yo estuve aquí, es decir, recuerden mis actitudes, mi comportamiento, mis acciones en medio de la población donde yo corrí y donde yo estuve, donde yo caminé entre multitudes. Pero también recuerden que yo cumplí mi misión, mi tarea, y miren cuáles fueron los resultados. Primero, 11. De una vez se paró Pedro y de una vez fueron 3,000 que llegaron a Cristo. Luego otra vez por ahí se pararon 5,000, sin contar mujeres y niños. Es decir, miren los resultados de lo que yo hice. Pero también miren mis actitudes, comportamiento y acciones. Y recuerden, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Cristo debe andar, debe actuar, debe comportarse, debe tener actitudes como yo las tuve, debe cumplir su misión, su tarea con sus resultados como yo lo hice. Jesús no les estaba diciendo nada extraño. Si Él tenía el Espíritu Santo de Dios y le dio todas esas cosas, conocimiento, sabiduría, inteligencia, poder, temor de Jehová, consejo, todo lo que vimos, y Él lo concedió a su iglesia, a su pueblo, entonces ¿por qué nosotros estamos viviendo lo que vivimos? ¿Por qué no hemos valorado lo que el Señor nos entregó, nos dio a nosotros también? Porque recordemos, nosotros estamos en sus manos. Qué triste darnos cuenta que a veces nosotros tratamos a Dios y al Señor Jesucristo como si Él no conociera todo. Como si Él no supiera nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras acciones. A veces nosotros decimos, es que yo para qué le hablo a Julanito de tal, yo para qué me comporto de esta manera. Ni siquiera pensamos, Señor, si yo me comporto de esta manera, yo sé que voy a dañar a muchas personas. ¿A qué estamos dispuestos nosotros? Si Él nos conoce, Él sabe quiénes somos. Si tú quieres huir, y si usted sigue leyendo el Salmo 139, dice, si voy y me meto debajo de una piedra, la más grande, la más pequeña, lo que sea, allí estás tú. Si cojo con unas alas y volare por allá y me fuera, ahí también estás. Si voy y me meto entre la oscuridad más tenebrosa, ahí estás tú. Exacto, en el lugar de los muertos, ahí estás tú. Es más, para que tengamos más cosa tremenda, hasta en el infierno el Señor va a estar, porque su presencia lo llena todo. Entonces, si Él nos conoce, si Él conoce nuestras actitudes, comportamiento, acciones, debemos cumplir con la tarea que Él nos dejó y que deben haber resultados de esa tarea. ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas? ¿Qué estaba pasando en Sardis? ¿Y qué está pasando en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a orar? ¿Qué vamos a pensar? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a considerar de aquí en adelante?
yo creo que es muy claro. Y no solamente fue con Sardis, recordemos que con Éfeso también le dice, yo conozco tus obras. A cada una de las iglesias donde el Señor envió su mensaje, a las 7 iglesias, en esas 7 poblaciones, el Señor siempre les dijo, yo conozco tus obras. Hoy el Señor nos dice, yo conozco tus obras. Yo sé lo que haces, lo que dejas de hacer, lo que no haces. Yo conozco tus actitudes, buenas o malas, tu comportamiento, bueno o malo. Y a veces a nosotros no nos importa comportarnos mal, no nos importa actuar mal, no nos importa tener malas actitudes, porque pensamos que Dios solamente está para el templo, pero en mi casa el Señor no está, y yo allá me comporto como yo quiera porque es mi casa, y eso no es así. Donde yo esté, el Señor está conmigo viendo, percibiendo, diciéndonos, yo conozco tus obras. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias